en este caso creo que en primer lugar para la población es el mensaje de la importancia de mantener viva la memoria, de reivindicar cada uno de estos sucesos que han marcado la historia de El Salvador y que ha dado paso a que quienes no vivimos el conflicto quienes no vivimos durante el conflicto podamos vivir en un contexto de paz, en un contexto donde la construcción y la conquista de más derechos es una lucha permanente, pero que hoy por hoy con el régimen autoritario que gobierna, sin duda los retrocesos son claros, son marcados. Estamos desde hace ya 10 meses con derechos humanos suspendidos, toda la población, ante la incapacidad de un gobierno de implementar medidas o políticas de seguridad que no lleven consigo el pasar por encima de la vida de personas inocentes, hablando en este caso específico de capturas arbitrarias de personas inocentes que nada le deben a la justicia. Y por otro lado también una realidad instalada donde el libre ejercicio de la prensa, la libertad de expresión viven en una constante amenaza porque al gobierno no le gustan las voces que cuestionan, y no solamente desde la parte de periodistas, sino que las organizaciones sociales viven en una constante persecución a través de diferentes modalidades, algo que no era ya una realidad a partir de la firma de la paz. Por lo tanto, esos retrocesos, sumado al tema económico, la fuerte crisis económica de las familias no está siendo atendida. Vemos con preocupación el retroceso en materia de pobreza, como el año pasado cerró con un incremento del 12% en los alimentos, situaciones de la realidad que se parecen mucho a aquellos años, décadas previas al conflicto que provocaron en su momento el estallido social por no ser atendidas como se debe. El alto índice de la migración, que a pesar que desde las voces oficiales se niega, es una realidad. Las desapariciones y otros problemas sociales y económicos que no están siendo atendidos por el gobierno de turno porque ellos tienen una agenda particular. Por lo tanto, tenemos toda la razón y la población tiene toda la razón de salir a las calles como una forma legítima de expresarse para exigir sus derechos, sobre todo para reivindicar la fecha conmemorativa de la firma de la paz y además hacer la exigencia, ¿verdad?, al gobierno que cese todo este tema de los retrocesos y los abusos de poder. Vemos que el oficialismo deslegitima los acuerdos de paz, pero en ese momento, en el 92, ¿qué representó los acuerdos de paz? La firma de los acuerdos de paz. Bueno, la firma de la paz significó, para empezar, de que no tuviera riesgo de que te mataran o te desaparecieran o te metieran preso por pensar distinto. Que hoy al gobierno de turno, al gobierno que tiene un corte autoritario de concentración de poder dictatorial, no le gusta tampoco ese paso, digamos, que fue gracias a la paz, es otro tema. Por eso ellos no tratan de reivindicar o hacen lo posible por borrar la historia por decreto, pero eso la gente creo que desde el año pasado se los ha dejado en claro que no lo va a permitir, porque al final somos más los que valoramos ese paso en la historia de El Salvador, que puso fin a un conflicto armado y que obligó en aquel momento a llegar a acuerdos, a consensos en pro de la población, en favor de la gente. Así que por más intentos que hagan, la memoria no se borra por decreto y la vamos a seguir reivindicando, porque creo que es importante que la población y sobre todo quienes crecimos ya en un contexto luego de la firma de la paz, conozcamos de dónde venimos para valorar lo que llegamos a tener y que hoy está en retroceso, y sobre todo para decir dónde no queremos estar. Dictadura nunca más, militarización nunca más, que también suenan fuerte desde las calles de San Salvador esta mañana. Diputada, hemos escuchado muchas voces críticas que están haciendo ante el anuncio del presidente de que el próximo año se hará la sede en Salvador para Mismo Universo. ¿Qué valoración da usted? Mire, para empezar, no es la primera vez que eso sucede. En plena dictadura militar en el año 1975, El Salvador fue sede de Mismo Universo. Quisiéramos que con el empeño que le ponen a ese tipo de cosas resolvieran la problemática de la fuerte crisis económica de la población, porque si no, que digan qué proyectan ellos que traerá directamente a las familias salvadoreñas y a la crisis que vive la familia para llevar comida a sus casas, que ha dejado de consumir ciertos alimentos porque crecieron en un 12% los precios de la comida el año pasado. Este tipo de cosas le va a solventar, porque así como lo vemos también encaprichados, por ejemplo, en el tema del Bitcoin,
despilfarrando los recursos públicos, tendrían que explicar qué proyecciones, más allá de hacer el anuncio el día de ayer, están detrás de una decisión como esa. Más allá de decir nuevamente que es algo que ya ha sucedido, porque no van a tardar la pose de decir que es por primera vez en la historia que eso pasa, y eso es falso. Ahí está. Incluso cuando fue ese evento en El Salvador, a los días hubo masacres estudiantiles durante la dictadura de Molina en El Salvador en el año 75. En la Asamblea Legislativa podrían haber decretos aprobados con defensa de trámites, tomando en cuenta para la realización o coordinación del Contenido Universo 2023. Mire, este gobierno ha instaurado una lógica de aprobar leyes especiales para evitar controles que ya están en las leyes actuales en materia de compras públicas. No sería de extrañarse, ¿verdad? Yo creo que ya poco falta para que ellos traten de derogar o de desconocer totalmente la normativa que busca que los procesos de las compras públicas sean más transparentes, que haya libre competencia y que no se busquen mecanismos para llevar que estas compras sean para favorecer a los cheros, a los amigos, como lo vimos en el marco de los primeros meses de la pandemia, donde hay ministros señalados, donde sus familiares fueron proveedores del Estado, incluso diputados actuales de la Asamblea Legislativa, proveedores del gobierno, algo que riñe contra la ética y que además también es corrupción, porque no se le puede llamar de otra forma. Entonces, es una dinámica de no transparentar, de no rendir cuentas y de buscar saltarse los controles, que ya es práctica permanente de este gobierno y que lo han hecho en la pandemia, con el régimen de excepción para los centros penales, lo han hecho para la obra pública, lo hacen para las construcciones en torno a la tormenta Julio. O sea, todo tiene ya un mecanismo especial para dejar de lado lo que representa la ley de compras públicas, que ha venido fortaleciéndose a lo largo de los años para evitar esos problemas.